Lynn estaba de pie junto al cristal esmerilado de la ventana de su pequeña cabaña, contemplando un mundo cubierto de blanco. El invierno de Wyoming había caído con una furia que se sentía personal, engullendo el paisaje del mismo modo que el dolor había engullido su vida. Habían pasado 8 meses desde que la fiebre se desvaneció, dejando a su marido solo en una tierra que apenas toleraba su existencia, y mucho menos a una viuda con 4 hijos pequeños. 6 meses de sequía habían precedido a la nieve, acabando con el huerto que tanto cuidado habíamos puesto. Ahora, la nieve completaba lo que el sol había comenzado. Maylin se apartó de la ventana, ajustándose el fino chal para protegerse del frío penetrante. La cabaña estaba en silencio, salvo por el aullido del viento que se colaba por las rendijas de los troncos. Sobre la mesa, 4 platos de hojalata estaban alineados, los de June, Dao, Un y el de la pequeña Leanne. Ella los había colocado la noche anterior, un ritual desesperado por mantener el orden mientras su mundo se derrumbaba. Junto al plato de Leanne reposaba una pequeña muñeca de madera que Wei había tallado hacía 2 inviernos. Maylin apoyó las palmas de las manos sobre la madera áspera de la mesa, con la cabeza inclinada. Había fracasado. Había fracasado en mantener vivas las cosechas, en mantener la despensa llena, en ser madre y padre a la vez en un territorio que solo la veía como una extranjera. Las medias colgaban de la repisa de la chimenea, flácidas y aplastadas. Los niños las habían colgado con manos temblorosas, con los rostros demasiado delgados y los ojos demasiado grandes. No había prometido nada, pero aún tenían esperanza. Sobre ella, las tablas del suelo del desván crujieron. Unos piececitos se deslizaron sobre la madera. ¡Mamá! La voz de Leanne llegó suavemente, adormilada. ¿Es Navidad? A Maylin se le hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas le picaban en los ojos. Se aferró al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Sí, pequeña, respondió ella con voz temblorosa. Es Navidad, pero no había comida. El saco de arroz estaba vacío. El pescado seco había desaparecido. Solo quedaba agua caliente y las últimas hojas de té. «Feliz Navidad, Leanne», dijo June con voz más madura, intentando parecer valiente para su hermana. «Deja que mamá tenga un momento». Pero Maylin no necesitaba un momento, necesitaba un milagro. Se quedó mirando los platos vacíos, preguntándose cómo les explicaría que Papá Noel no visitaba las cabañas donde el fuego se había reducido a brasas. Afuera, el viento gemía, un sonido lúgubre que le helaba los huesos. Debería avivar el fuego, pero la pila de leña estaba terriblemente baja. Los oyó susurrar arriba, preguntándose si habría algo en los calcetines. Escuchó la suave pero engañosa promesa de June. Maylin cerró los ojos e intentó recordar las oraciones de sus ancestros, o incluso las del dios que veneraban los lugareños, pero solo el silencio respondió. Entonces, el crujido sordo de cascos sobre la nieve rompió la quietud matutina. Maylin levantó la cabeza de golpe. Nadie había salido. No desde que murió Wei Yi. Desde que los habitantes del pueblo dejaron de comprarle sus servicios de lavandería, murmurando entre dientes sobre la extranjera en la colina, se acercó a la ventana limpiando la condensación. Una carreta se acercaba por el camino lleno de nieve, tirada por un enorme caballo de tiro, cuyo aliento se elevaba en el aire helado. Una sola figura estaba sentada en el banco, acurrucada dentro de un grueso abrigo de búfalo. Arthur Hayes. Maylin parpadeó, sin saber si el hambre la estaba haciendo alucinar. Arthur era un ranchero que vivía a 5 millas al este. Era un hombre corpulento, conocido por su silencio y su soledad. Los habitantes del pueblo lo llamaban ermitaño, un hombre que prefería la compañía de su ganado a la de la gente.
En todos los años que habían sido vecinos, apenas habían intercambiado 20 palabras. ¿Qué hacía allí, en medio de una ventisca, la mañana de Navidad? La carreta se detuvo frente a su cabaña. Arthur bajó, con los movimientos rígidos por el frío. No llamó a la puerta. Simplemente miró hacia su puerta, su presencia imponente incluso a través de la madera. «¡Buenos días!», retumbó su voz grave, amortiguada por el viento. «Abre. Necesito ayuda». Milén abrió la puerta lentamente, saliendo al porche, el viento helado azotándole la cara. «¿Señor Hayes?» «No entiendo». Arthur ya estaba junto a la carreta, retirando una lona pesada por la nieve. «No necesito que lo entiendas. Solo necesito que me ayudes a llevar esto antes de que se congele por completo». Milén se acercó, confundida y cautelosa. Entonces vio lo que había debajo de la lona. Se acercó confundida y cautelosa. Entonces vio lo que había debajo de la lona, un costado de carne ahumada, sacos de papas, una bolsa de harina blanca, manzanas secas, un frasco de melaza, sal y un gran saco de arroz metido en la esquina. Había una pequeña bolsa de papel de caramelos rojos duros, su visión escuchó. El mundo se tambaleó. «No puedo pagar por esto», susurró. Su acento cargado de miedo. «No tenemos dinero, señor Hayes. No tengo nada que darle». Arthur cargó un pesado saco de patatas sobre su hombro. La miró, con los ojos azules y penetrantes bajo el ala de su sombrero. «¿Pedí un pago?» «Pero tuve un buen año», dijo bruscamente. «Demasiadas existencias. Se habrían echado a perder. Su orgullo es asunto suyo, señora. Chen, pero dejar que la buena comida se congele mientras los niños pasan hambre, eso es una tontería». La puerta de la cabaña se abrió con un crujido tras ella. Los 4 niños estaban en el umbral. Jun sostenía la mano de Lian. Dao Anan se adelantó, con los ojos muy abiertos. Miraban fijamente la carreta como si fuera un dragón de los cuentos antiguos que cobraba vida. «¿Eso es comida?», preguntó Lian con voz baja. Mai Lin miró a Arthur. Ese extraño gigante que había conducido a través de una ventisca para salvarlos. Mai Lin miró a Arthur. Ese gigante desconocido que había conducido a través de una ventisca para salvarlos. «¿Por qué?», preguntó con la voz quebrándose. Arthur sostuvo su mirada. No había compasión en su rostro, solo un respeto firme y claro. Acéptalo o no. Pero decide rápido. Hace frío. «Ayúdalo», dijo Mai Lin, la orden brotando de ella. «John, Dao, ayuden al señor Hayes». Los chicos se pusieron en marcha al instante, corriendo hacia la nieve con sus botas finas. Arthur los dirigió con autoridad serena, tratándolos no como una molestia, sino como personas capaces. Le entregó a Lian la bolsa de caramelos, y la expresión de su rostro fue como un rayo de sol que se abre paso entre las nubes de tormenta. Arthur no solo dejó los suministros, sino que entró en la casa. Llenó la cabaña con sus suspiros y una calidez tranquila y constante. Vio el fuego tenue e inmediatamente salió, regresando con los brazos cargados de leña de roble curada que había traído del carro. Avivó el fuego hasta que rugió, ahuyentando la escarcha que había invadido la habitación. «Agua», le dijo a June Big Pot. Mai Lin lo observó, sintiéndose como una invitada en su propia casa. Se movía con una eficiencia que delataba una vida de autosuficiencia. Desenvolvió la carne, cortando gruesos filetes. «Puedo cocinar», balbuceó Mai Lin, dando un paso al frente. «Puedo cocinar», balbuceó Mai Lin, dando un paso al frente. «Por favor, siéntate», Arthur la miró. «Estoy seguro de que puedes, pero ya estoy de pie».
Hizo una pausa y luego se suavizó. Lo haremos juntos. Y lo hicieron. Por primera vez en 8 meses, la cocina estaba viva. Mai Lin lavó el arroz, un lujo que no había visto en un año, mientras Arthur le mostraba a Dao cómo pelar las patatas sin llevarse la mitad de la verdura con la piel. El olor a quemado. El aroma a carne y arroz hirviendo llenaba el aire, una fragancia tan intensa que mareó a Mai Lin. «El café está listo», dijo Arthur, sirviéndose una taza de la cafetera que había colocado sobre la rejilla. Se la ofreció. «Bebe. Pareces a punto de caerte». Mai Lin tomó la taza. Era café de verdad, fuerte y negro. El primer sorbo le provocó lágrimas que ya no pudo contener. Se sentó a la mesa y Lian se subió a su regazo, aferrada a un caramelo. «¿Vamos a tener un festín, mamá?» «Sí, mi amor», sollozó Mai Lin, besando la cabeza de su hija. «Vamos a tener un festín». La comida fue un torbellino de alegría. Los niños comieron con una voracidad que partió el corazón de Mai Lin, revelando lo hambrientos que realmente habían estado. Arthur se sentó a la cabecera de la mesa, comiendo en silencio y observándolos. No habló mucho, pero escuchó. Escuchó a Dao hablar del conejo que casi atrapa. La escuchó y le explicó cómo se estaba remendando. Los trató con una solemnidad que los hizo enderezarse. Después de la comida, la cabaña estaba cálida y llena de una agradable pesadez. «¿Te quedarás?», preguntó Jun de repente. «La nieve está empeorando». Mai Lin miró por la ventana. Era cierto, la ventisca se había convertido en una nube blanca. «No es seguro viajar», dijo, mirando a Arthur. «Por favor, quédate». Arthur dudó un momento y luego asintió. «Dormiré en el establo con el caballo. Tengo pieles». «No», dijo Mai Lin con firmeza. «Nos has salvado la vida. Dormirás junto al fuego». Esa noche, Arthur se sentó en la vieja mecedora de Wei, mientras los niños se reunían a su alrededor. Como no conocía los cuentos de hadas que ellos sí conocían, les contó historias de las tierras altas. Les habló de lobos que cazaban en manada, de caballos salvajes que jamás podrían ser domesticados y del silencio de las montañas, que parecía una iglesia. Lian se quedó dormida, apoyada en su pesada bota. La mano grande y callosa de Arthur descansaba suavemente sobre su cabeza, un gesto tan tierno que hizo que Mai Lin contuviera la respiración. A la mañana siguiente, la tormenta había amainado, pero los ventisqueros seguían altos. Arthur se quedó. Reparó la bisagra de la puerta, arregló la gotera del tejado y ayudó a Jun a cortar suficiente leña para un mes. No tomó el control. Trabajó junto a ellos, enseñándoles a los muchachos cómo sostener el hacha, cómo leer la veta de la madera. Enseñándoles a los muchachos cómo sostener el hacha, cómo leer la veta de la madera. Para el domingo, el camino al pueblo estaba despejado. «Vamos a la iglesia», dijo Mai Lin, saliendo del dormitorio con su mejor túnica de seda, desgastada pero limpia. «Para dar gracias». Ella miró a Arthur. «¿Vendrás?» Arthur parecía incómodo. Cambió de postura. La gente del pueblo. «Hablan, Mai Lin. Que te traiga comida es una cosa. Entrar juntos a la iglesia es otra». «Déjalos hablar», dijo Mai Lin, alzando la barbilla. Sus ojos brillaron con un fuego que había estado latente durante demasiado tiempo. «Ya no me escondo». «Eres mi amigo». «Demasiado tiempo. Ya no quiero esconderme. Eres mi amiga. Si no pueden aceptarlo es su pecado, no el nuestro». Arthur la observó detenidamente y sonrió lentamente. Eso cambió por completo su semblante, haciéndolo parecer mucho más joven. «Muy bien.
El camino hacia el asentamiento fue largo. La nieve crujía bajo sus botas. Al entrar en la pequeña iglesia de madera, el silencio que se apoderó del lugar fue absoluto. La señora Gable jadeó audiblemente. El reverendo Cole hizo una pausa a mitad de frase. La imagen del ranchero solitario junto a la viuda china y sus 4 hijos era un escándalo hecho realidad. Caminaron por el pasillo central. La gente les dio la espalda. Los susurros silbaban como serpientes. «Paganos», murmuró alguien. «Antinatural», dijo otro. Maylin mantuvo la cabeza en alto, aunque el corazón le latía con fuerza. Arthur caminaba a su lado, impasible, desafiando a cualquiera a que lo contradijera. Se sentaron en un banco vacío cerca del frente. Durante el sermón, que irónicamente se centró en su caridad hacia el desconocido, Maylin sintió el peso de cientos de miradas críticas. Pero también sintió la sólida presencia de Arthur a su lado y el calor de sus hijos que estaban llenos y seguros. Después del servicio, el rechazo fue inmediato. Al salir, un grupo de chicos mayores empujó a June. «Mira al chico de la lavandería». Uno se burló y su nuevo papá John tropezó, su rostro sonrojado. El matón, un chico del doble de su tamaño llamado Tom, lo empujó de nuevo. «¿Le paga a tu mamá en carne?» Antes de que Maylin pudiera moverse, Arthur estaba allí. Él no gritó. Simplemente extendió la mano y agarró el hombro de Tom con un agarre que parecía de hierro. «Te disculparás», dijo Arthur. Su voz era baja, un retumbo de trueno, al chico y a su madre. Tom intentó zafarse, pero estaba inmovilizado. «Mi padre dice que no me importa lo que diga tu padre», interrumpió Arthur. «Te estoy diciendo lo que es correcto». «Discúlpate», balbuceó Tom, una disculpa aterrorizada. Arthur lo soltó, y el chico se alejó corriendo. Los habitantes del pueblo miraron, conmocionados. Arthur Hayes nunca se había involucrado en las disputas del pueblo. Se volvió hacia June. «¿Estás bien, hijo?» June asintió, mirando a Arthur con admiración en sus ojos. «Sí, señor». El viaje de regreso a la cabaña fue silencioso. El incidente había ensombrecido el día. Cuando llegaron, Arthur comenzó a enganchar su carreta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Maylin, saliendo al porche. Cuando llegaron, Arthur comenzó a enganchar su carreta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Maylin, saliendo al porche. «Me voy», dijo Arthur, sin mirarla. «Lo empeoré. Quedarse aquí te convierte en un blanco. Te harán la vida imposible por mi culpa. Mi vida ya era un infierno». Maylin gritó, bajando del porche hacia la nieve. «Nos ignoraron mientras nos moríamos de hambre. ¿Crees que su silencio fue bondad?» Arthur se detuvo, con las manos apoyadas en el arnés. «Soy un hombre solitario, Maylin. No encajo en ese mundo. No puedo protegerte de sus lenguas. No necesito protección de las palabras», dijo ella, acercándose a él. «Yo sí. Necesitamos», titubeó. «¿Qué?», preguntó Arthur en voz baja. «Necesitamos un compañero», susurró ella. «Los niños. No han sonreído en meses hasta que llegaste. Y yo había olvidado lo que era no estar solo». Arthur se volvió hacia ella. «Soy viejo, Maylin. Soy de costumbres arraigadas. No tengo nada más que un rancho y una mala reputación. Tú un corazón», dijo ella, extendiendo la mano para tomar su mano áspera. «Vendiste algo, ¿no? Para comprar la comida. No solo tenías lo que sobraba». Arthur apartó la mirada. «Mi reloj de bolsillo, el reloj de oro de mi padre». Maylin jadeó. «Arthur, ¿por qué?» La miró de nuevo con los ojos crudos porque estaba cansado de verte luchar desde la distancia, porque te veía en la ventana todos los días tratando de mantener tu dignidad mientras el mundo te aplastaba, y porque estaba solo, Dios, estaba tan solo,
Milín le apretó la mano. Entonces no estés solo nunca más. Cásate conmigo, dijo Arthur. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío, repentinas y absolutas. Milín se quedó paralizada. ¿Qué? Cásate conmigo, repitió, con la voz cada vez más firme. No puedo ofrecerte una vida refinada, pero puedo ofrecerte un hogar cálido, más comida en la mesa y un hombre que te protegerá de cualquiera que intente hacerte daño. Puedo ser padre para esos niños, si me aceptan. El pueblo jamás lo aceptará, dijo Milín, con lágrimas que se congelaban en sus mejillas. Entonces fundaremos nuestro propio pueblo, dijo Arthur. Allá en el rancho, tú, yo, los niños. Con eso basta. Milín miró a aquel hombre rudo, gentil y solitario. Pensó en Wei y supo, con una certeza que se instaló en lo más profundo de su alma, que él querría que vivieran, querría que fueran amados. Sí, susurró. Sí, Arthur. La atrajo hacia sí, el pelaje de búfalo áspero contra su mejilla, con olor a humo de leña y nieve. Por primera vez en mucho tiempo, el frío no importaba. La puerta de la cabaña se abrió de golpe. Los 4 niños salieron corriendo, vitoreando. Habían estado escuchando. «Se queda», gritó Dowo. Lian corrió y rodeó con sus brazos la pierna de Arthur. «Papá Arthur», chilló ella. Arthur los miró, con los ojos humedecidos. Miró a Milín, y una sonrisa lenta y sincera se dibujó en su rostro. «Sí», dijo con la voz quebrada. «Me quedo». El reverendo Cole los casó 2 semanas después en el salón de la casa del rancho. Nadie del pueblo asistió, excepto el herrero, que siempre había sido amable con June. No importaba. La casa estaba cálida, la despensa llena, y las risas de los 4 niños resonaban en los altos techos de la casa de campo. Finalmente llegó la primavera a Wyoming. La nieve se derritió, dejando al descubierto la tierra oscura y fértil. Arthur y Milín estaban sentados uno al lado del otro en el porche, observando a June y Dao ayudar a arrear el ganado, mientras Lian alimentaba a las gallinas. Milín apoyó la cabeza en el hombro de Arthur. Eran marginados en el pueblo, tal vez, pero aquí, en esta tierra, eran reyes y reinas de su propio reino. ¿Te arrepientes?, preguntó Arthur en voz baja, apretando el brazo alrededor de su cintura. Milín miró las colinas verdes, luego el rostro de su esposo. Ninguno. Habían sobrevivido al invierno. Habían sobrevivido al hambre, y en el proceso habían encontrado algo mucho más valioso que la comida. Se habían encontrado el uno al otro. La historia de Milín y Arthur nos enseña que la verdadera familia no se define por la sangre ni el origen, sino por el valor de estar presentes cuando más se necesita. Nos recuerda que el amor a menudo requiere un acto de fe, derribando las barreras del prejuicio y el orgullo para encontrar conexión incluso en los inviernos más crudos. La fortaleza de Arthur no residía en su capacidad para soportar el aislamiento, sino en su vulnerabilidad al admitir que necesitaba a los demás, mientras que Milín demostró que pedir ayuda no es una debilidad, sino un puente hacia la supervivencia. Su unión demuestra que, incluso cuando el mundo nos da la espalda, podemos construir nuestro propio refugio a través de la bondad y la resiliencia compartida. Al final, fue su disposición a elegirse mutuamente por encima de las expectativas de la sociedad lo que transformó una época de penurias en una vida de abundancia. ¿Qué opinas de la decisión de Arthur de vender el reloj de su padre a un vecino que apenas conocía? ¿Crees que habría sido tan valiente como Milín para entrar en esa iglesia?
Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia de esperanza y redención en el salvaje oeste, dale a me gusta y suscríbete para ver más. Gracias por vernos.